Así que he titulado ahora este taller como el sembrador y la semilla. Y en eso prácticamente es en lo que nos vamos a enfocar. Así que antes de empezar, mis hermanos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que Él pueda edificar a su iglesia. Así que oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar conectados, Señor, por estos medios, por estas plataformas que tú nos das, Señor, para la edificación de tu iglesia. Permítenos ahora, Señor, aprovechar este tiempo al máximo, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones y nos capacite, Señor, para poder enseñar a otros y para poder llevar a otros al conocimiento de tu verdad. Señor, sabemos que tú nos has dado la gran responsabilidad de ir y comunicar tu mensaje, de predicar a toda criatura, Señor. Pero antes de poder ir y predicar, es necesario que podamos entender el mensaje, que podamos tener el mensaje en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para que no vayamos a hablar de nuestra propia experiencia y de nuestros propios sentimientos, Señor, sino que hablemos únicamente aquello que es necesario para la edificación de nuestros hermanos y de aquellos que han de ser salvos por el testimonio de tu palabra, Señor. Ayúdanos ahora a retener esta enseñanza, quita de nosotros toda distracción, lleva cautivos nuestros pensamientos en la obediencia a Cristo Jesús, para que podamos, Señor, fielmente aprender de lo que tu palabra nos dice, que es el evangelio, el evangelismo, y cómo debemos ir, Señor, para poder ser no solamente oidores olvidadizos, sino que discípulos fieles, hacedores de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces vamos a desplegar nuestro material de esta noche para comenzar con nuestra enseñanza. El título del taller es El sembrador y la semilla, y precisamente porque se enfoca en dos parábolas muy importantes acerca de cómo el Señor Jesús enseñó que la palabra queda sembrada en nuestros corazones. La vamos a ver en esta noche, en primer lugar, la parábola del sembrador y en segundo lugar, la parábola de la semilla que crece. Y vamos a encontrar que en esas dos parábolas hay una gran enseñanza para nosotros, que cuando la consideramos en el contexto de lo que el Señor está diciendo en los evangelios, son para nosotros el único método y el único programa que nosotros necesitamos acerca de evangelismo. Así que podemos encontrar gran beneficio en ir nuevamente y en escudriñar estas palabras. Así que comencemos con la parábola del sembrador. Noé, si me ayuda a leer. Marcos 4, 3 al 8. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Ok. Entonces, vemos aquí todos los elementos de esta parábola, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar. Entonces, al sembrar aquella semilla, aconteció que una parte cayó en un tipo de camino, en otro tipo de camino, y así sucesivamente. Cuando los discípulos escucharon esta parábola por primera vez, se quedaron en la luna porque no sabían de qué les estaba hablando el Señor. Pero más adelante, Él se da la tarea de explicarles a ellos qué significaban estas cosas. Y encontramos que, por ejemplo, en Lucas 8:11, Él dice
Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. También dice en Marcos 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra. Luego, en los versos del 15 al 20, que vamos a ver esto más adelante, en estos versos vemos que cada terreno representa un tipo de persona y la manera en la que esas personas reaccionan a la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos esta parábola, debemos entender que el sembrador es aquel que se da la tarea de sembrar la palabra de Dios. La semilla es la palabra y cuando cae en diferentes terrenos, esos son las diferentes personas que escuchan esta palabra y reaccionan de forma diferente a la predicación. Entonces, ciertamente, esta parábola tiene algo muy útil que enseñarnos a nosotros acerca de la predicación del evangelio. Cuando lo pasamos a nuestra vida práctica, cualquiera de nosotros que vaya y lleve esta palabra de verdad a otra persona se convierte en un sembrador, y siempre y cuando que estemos utilizando el mensaje del Señor, estamos llevando esa buena semilla. Ahora, la manera en cómo responden las personas, estamos hablando acerca de estos campos. Ahí vamos a ver que cada campo va a tener una reacción diferente. La siguiente parábola que nosotros encontramos que nos habla mucho acerca de el evangelismo es esta parábola del crecimiento de la semilla. Y en esta parábola nosotros vamos a ver y vamos a entender cómo es que crece esa semilla en los corazones de las personas. Así que, si me ayuda Martita a leer Marcos 4, del 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Muy bien, entonces aquí vemos diferentes etapas para esa semilla, ¿verdad? En primer lugar, encontramos un campo vacío. En segundo lugar, encontramos cuando la semilla es echada en el campo, es sembrada. Entonces tenemos el campo sembrado. Luego dice que sin darse cuenta esa semilla crece hasta que se vuelve mata y la mata lleva frutos en ella misma. Y finalmente tenemos la etapa de la cosecha, en que todas esas matas son cosechadas en un solo lío para el beneficio del sembrador. Entonces, tenemos aquí estas 4 etapas de la semilla. El campo vacío, la etapa de siembra, la etapa de crecimiento y la etapa de cosecha. En todas estas etapas, nosotros podemos ver la manera en cómo se lleva a cabo la obra del Señor a través de la predicación de su palabra o a través de esparcir esta semilla. Y cuando hablamos del campo vacío, hablamos de la necesidad del evangelio. Esta es la necesidad de ir y predicar, ¿verdad? Esa es la comisión que nosotros recibimos de parte del Señor en Mateo 28:19. Así que hay una necesidad urgente y tangible de poder ir y compartir el evangelio. Ese es el campo vacío. Pero ya cuando llegamos a sembrar, estamos hablando de la acción misma de ir a evangelizar, de estar evangelizando. Cuando ya estamos evangelizando, estamos sembrando esa semilla. Luego tenemos la acción de discipular, la acción de estudiar juntos la palabra del Señor, que eso es lo que trae el crecimiento y la maduración en cualquier cristiano. No hay otra manera, no va a haber un espíritu especial que produzca un rompimiento en los cielos y que reciba usted una habilitación especial para crecer. La única manera de crecer y madurar en el evangelio es a través del estudio de la palabra por medio del proceso de discipulado. Y luego tenemos la necesidad de estar congregado para poder cumplir con todas las ordenanzas que el Señor nos ha mandado.
Entonces vemos en estas 4 etapas la manera en cómo se lleva a cabo esta siembra de esta semilla. Si quisiéramos ir un nivel más allá, podemos ver que la obra del Señor en el contexto de las misiones se lleva a cabo por medio de la evangelización, luego el discipulado y finalmente en la parte de congregarse estamos hablando de plantación de iglesias saludables. Pero ese es un tema para otra ocasión. Ahora nos vamos a centrar únicamente en este proceso del evangelismo. Y en medio de todo esto, tenemos que resaltar que la importancia yace en la Biblia, la que trae estos efectos o la que surte estos efectos es la Biblia. No es el liderazgo de las personas, no son los programas, sino que es la palabra llevada a la acción. Permítanme un momentito, hermanos, que tengo un problema acá. Entonces, en medio de todas estas cosas, tenemos la palabra que está llevando a cabo todas estas acciones o todos estos frutos en medio de este proceso de evangelización. Entonces, comencemos con el primer campo, el campo vacío, que nos habla acerca de ir. ¿A dónde vamos? ¿A dónde tenemos que ir? Porque podemos decir, lo más importante es que el Señor despierte en nosotros la necesidad de poder ir y compartir el evangelio. Pero la siguiente pregunta a esa necesidad o a esa urgencia es, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde tenemos que ir? Y encontramos siempre una respuesta en la palabra. En la palabra está todo lo que nosotros necesitamos para que seamos enteramente capaces de poder hacer la obra de Dios a la perfección. Cuando vemos en Hechos 1:8, dice este pasaje, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablando en el contexto de estas palabras que el Señor le está dando a sus discípulos, Él estaba pronto a ascender al cielo para sentarse a la diestra del Padre, y Él les dice que cuando Él se vaya, va a venir el Espíritu Santo. Y entonces, cuando el Espíritu Santo viniera, Él les iba a dar poder. ¿Pero poder para qué? Para ser testigo. No es poder para andar haciendo show y noches de milagro y todas esas tonterías que hacen muchos predicadores de la prosperidad. El poder que iban a recibir del Espíritu Santo es para poder testificar, es para poder evangelizar, para poder dar el testimonio de su palabra. ¿Y a dónde tenían que ir ellos? A 4 lugares específicos los manda el Señor. A Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, está claro que nosotros no podemos decir, bueno, entonces tenemos que ir a Jerusalén a evangelizar. No, no es a eso a lo que se refiere. Cuando hacemos una exégesis correcta de este pasaje y lo traemos a nuestro tiempo, a nuestra actualidad, cuando nos habla de Jerusalén, nos está hablando de aquellos que son de nuestra casa, que son nuestros parientes en la carne. Esa es nuestra Jerusalén. Entonces, contestando la pregunta, ¿a dónde tenemos que ir a evangelizar? Primeramente a los de nuestra casa, primeramente a nuestros parientes. Todos nosotros tenemos parientes que aún no han venido al conocimiento del Señor. Entonces, nadie puede desconocer que en el seno de nuestras casas todavía hay gente que necesita ser predicada. Antes que ir al Parque Central, antes que ir a la Central Metropolitana, antes que ir a cualquier otro lugar abrumador, mis hermanos, es necesario que empecemos desde casa, que podamos evangelizar a aquellos que están cerca de nosotros, para que después podamos ir a Judea. Judea son nuestros amigos cercanos, aquellos con los que vamos a jugar fútbol los fines de semana, aquellos con los que tenemos una reunión en la semana para tomar café, aquellos que son nuestros amigos
y que son cercanos. Luego tenemos los de Samaria. Los de Samaria son los vecinos que no conocemos. Están cerca de nosotros, de repente orbitan alrededor de nuestro círculo de influencia y nunca hemos tenido la oportunidad de cruzar palabras. El Señor Jesús nos manda a ellos a que podamos compartir y que podamos testificar. Finalmente, hasta lo último de la tierra, al resto del mundo, a donde el Señor nos lleve, allá tenemos que ir y ser testigos de Él. Entonces, note, por favor, que cuando nos hacemos esta pregunta, ¿a dónde vamos? Hay al menos 4 lugares donde nosotros podemos tener un punto de partida para evangelizar. Primeramente, los de nuestra casa. Segundamente, nuestros amigos cercanos. En tercer lugar, nuestros vecinos que no conocemos. Y por último, el resto del mundo donde el Señor nos lleve. Y esto es muy interesante, mis hermanos, porque hablaba esta tarde con una hermana y hablando acerca de ese movimiento misionero en el que muchos quieren ir a las naciones y predicar el evangelio y traer multitudes a los pies del Señor, pero nunca, a pesar de que tienen ese deseo ferviente de predicar el evangelio, de testificar y de traer muchos al entendimiento del Señor, nunca han invitado ni una sola persona a la iglesia. Nunca han traído ninguna persona a la iglesia local. Ni siquiera le hablan a los de su casa, ni a sus vecinos, ni a sus amigos. La gente ni sabe que son cristianas. Entonces, ¿qué es lo que esperan? Solo pueden ser misioneros, solo pueden testificar si es en la India, si es en China, si es en cualquier otro lado. El mandamiento del Señor y el poder del Espíritu Santo nos capacita para testificar comenzando desde nuestra casa. Desde nuestra casa, desde lo más interno, irnos moviendo en círculos concéntricos a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces ese es nuestro punto de partida. Hay un libro que pues a mí me resultó muy útil, es el libro Simplifica de Bill Hybels. Bill Hybels habla acerca de un método para poder encontrar a estas personas a las que tenemos que evangelizar o de alguna manera podemos influir con el evangelio a ellos, ¿verdad? Y cuando consideramos nosotros la manera en cómo Jesús envía y comisiona a las personas, en primer lugar envió 70, pero de esos 70 escoge a 12. De esos 12 tenía cercanías con 3. Y de esos 3, uno era el discípulo amado. Entonces Bill Hybels dice que si nosotros utilizamos este mismo esquema, podemos ir saturando nuestras listas de amigos para saber más específicamente en quién debemos de concentrar. Entonces, cuando buscamos eso, quizás en nuestra mente ahorita no podemos pensar en 70 personas. Pero si nos vamos a nuestro perfil de Facebook, tenemos cualquier cantidad de personas ahí. Las estadísticas dicen que el usuario promedio de Facebook tiene 200 amigos. Entonces imagínense, probablemente usted tiene más o tiene menos, pero en un promedio anda en 200 amigos. Si nosotros hacemos una hoja de Excel, escribimos los nombres de 70 de esos 200 en una columna, nosotros vamos a tener una lista de la cual podemos ir depurando. Entonces, en una columna de Excel ponemos 70 nombres de entre esos 200 amigos que tenemos en Facebook, 70 nombres para ir considerando cada uno de ellos. En la siguiente columna sacamos 12 que sean afines a nosotros. Luego en la siguiente columna escribimos 3 que realmente sean amigos de nosotros, que vivan acá, que podamos hablar con ellos. Y en la última columna escribimos 1 que sea más cercano a nosotros. Entonces nos concentramos en ese 1. A ese 1 tenemos que ir y hablarle. Con ese 1 tenemos que tener una reunión. Ya cuando agotemos ese 1 y lo logremos evangelizar y llevar a la iglesia, volvamos a hacer el ejercicio nuevamente. 70, 12, 3 y 1. Y estemos moviendo de ahí para allá.
y llegando a esas personas. Así que es un llamado a que podamos repetir este ejercicio de manera constante para que siempre tengamos alguien a quien hablarle acerca del Señor. ¿Cómo debemos ir? ¿Cómo debemos ir? Hay instrucciones específicas acerca de cómo tiene que ser nuestra ida y la manera en que nosotros salimos, porque no debemos salir a lo loco sin ningún plan, sin ningún conocimiento, sin ninguna preparación. Hay una manera, hay instrucciones específicas que el Señor le dio a sus discípulos cuando los envió a predicar a las ciudades. Y podemos aprender mucho nosotros de estas. Tal vez si me ayuda a Helen a leer este verso de Lucas 10 del 1 al 6. Sí, Lucas 10 del 1 al 6. Después de estas cosas, designó el Señor también a otras 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor que los mies, que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Y si hubiere si hubiere ahí alguien hijo de paz, vuestra paz posará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Muy bien. Henry, si me ayuda leyendo la siguiente porción. Lucas 10, del 7 al 12. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Amén. Voy a leerlo una vez más para que tengamos claras estas instrucciones. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió, mire esto, de dos en dos, delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios
se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, mis hermanos, encontramos aquí una serie de instrucciones que son vitales para hacer la obra de evangelismo. En primer lugar, no vayas solo. El Señor dice que los enviaba de 2 en 2, así que siempre es bueno ir en parejas o de 3 en 3, y si es más grande el grupo, pues mucho mejor. Pero no podemos ir solos y hay una buena razón para eso. La Biblia nos dice que son mejor 2 que 1, porque si uno cae, el otro lo levanta. Entonces, hay sabiduría ahí en eso. En segundo lugar, ora al Señor. El Señor les dice, rogad al Señor de la mies. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, hermanos, que la evangelización no es un proceso intelectual. Nosotros no vamos a convencer a la gente con nuestros argumentos lógicos e intelectuales. La evangelización es una obra espiritual. Tenemos que entender la realidad y la magnitud de eso, que no somos nosotros los que cambiamos con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que es el Espíritu del Señor actuando a través de su palabra, el que cambia y transforma los corazones. Por lo tanto, no podemos ir a una obra de evangelismo si nosotros no hemos orado fervientemente. De hecho, cualquier obra en la viña del Señor comienza con una oración ferviente. Por eso cuando nos congregamos en el culto, comenzamos con una oración antes de comenzar con la lectura de la palabra. Antes de cualquier cosa tenemos que orar al Señor para que el Señor sea el que haga la obra. Y vamos a ver que esta instrucción está vinculada con el numeral 6, con la instrucción número 6. Y ya les voy a decir de qué manera. Así que en tercer lugar, debemos esperar resistencia. Lo normal, hermanos, es que cuando vayamos a evangelizar, nos encontremos personas que manifiestan hostilidad contra el evangelio. He escuchado de siervos que han ido a predicar y en represalia, en maldad, a escuchar el evangelio porque no lo pueden tolerar. En nuestros países, les estoy hablando en nuestros países, no en Estados Unidos ni en cualquier otro lado. En nuestros países les han tirado pupú de perro a las personas que han ido a evangelizar. Así que es normal esperar resistencia. El Señor les dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Es normal esperar esa resistencia. En cuarto lugar, les dicen, no lleven alforja, ni calzado, ni esto, ni lo otro. Lo que eso quiere decir es que no tienes que ponerte cómodo porque no vas de vacaciones. La obra es una obra difícil y tampoco no significa que tienen que estar las condiciones perfectas para que tú vayas a evangelizar. Si nosotros nos quedamos en casa esperando a que las condiciones estén perfectas, nunca vamos a salir y nunca vamos a ir. Propón en tu corazón ir y a pesar de que llueva, truene o relampaguee, ve y predica fielmente el evangelio del Señor. En quinto lugar, sé un mensajero de paz y no de discordia. Mis hermanos, ser un mensajero de paz no significa que vamos a suavizar el evangelio, no significa que vamos a suavizar el mensaje de su palabra, significa que vamos a comunicar sus verdades, pero con amor, con compasión. Cuando el Señor vio a las multitudes, dice que Él tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas sin pastor. Y de esa manera nosotros tenemos que ver así, a través de los ojos de nuestro Maestro, con la compasión para salvar a aquellos que se pierden, para presentarles este mensaje del Evangelio. Así que cuando vayamos, aunque presentamos la dureza de la palabra, somos emisarios de paz. Buscamos el ministerio de la reconciliación, que los pecadores vengan a Cristo. Pero si vamos a hacer, a estar juzgando, a estar, que claro, la Biblia nos llama a juzgar con un santo juicio, pero nuestras palabras tienen que ser sazonadas y tenemos que encontrar
o tenemos que tener la sabiduría para comunicar adecuadamente todas estas verdades en amor. Porque de lo contrario, si nosotros vamos de una sola a sacar el machete y a condenar a las personas, lo que nosotros vamos a hacer es vacunarlas contra el evangelio. El Señor nos envía a ser mensajeros de paz. En sexto lugar, nos habla de encontrar un hombre de paz, un hijo de paz. Y por eso la oración es muy importante, porque cuando nosotros rogamos al Señor que envíe obreros a su mies, estamos asimismo orando que el Señor nos permita encontrar este hombre de paz que en algún momento pueda ser también un obrero dentro de su mies. Cuando oramos esto, nosotros le pedimos al Señor que entre 100 personas que visitamos, haya uno que pueda abrir una puerta para poder presentarle el evangelio. Por eso, mis hermanos, es tan importante que la oración sea, por sobre todas las cosas, sea antes de cualquier otro esfuerzo que nosotros hagamos. Entonces, nos manda a buscar este hombre de paz que nos permita presentar el evangelio. En séptimo lugar, nos dice, donde te abran, ahí quédate. Si un hermano te abrió la puerta para que tú le prediques, quédate ahí. No andes saltando y buscando, quédate ahí hasta que las necesidades de ese hombre sean suplidas, hasta que tú le hayas dicho todo el mensaje. No estés amarrado a una cuota de que tienes que evangelizar 10 personas en el día. Olvídate de los números, olvídate de la meta. A donde te abran, ahí quédate, enfócate en ese. Es mejor predicarle a uno bien predicado que andar saltando de casa en casa y predicando un mal mensaje en cualquier cantidad de personas. Mejor concentrémonos en uno. Ahí donde nos abran, ahí nos quedamos. Ahí evacuamos todas las dudas que tienen las personas. Ahí nos aseguramos de que sus necesidades espirituales sean suplidas. Luego, dice, recibe con humildad y gratitud lo que te dan. No desprecies nada. Muchas veces nos vamos a encontrar personas que quieren mostrar su gratitud ante la llegada de un emisario de paz y de repente te pueden ofrecer algo que no es precisamente de tu agrado. Pero muchas veces tienes que darte cuenta que algunas personas se sienten ofendidas porque tú les desprecias algo. Entonces, me parece a mí que es formidablemente sabio que el Señor le diga a sus discípulos que lo que le den, de eso acepten, porque estamos siendo recíprocos con las personas que nos reciben en su casa. Entonces, recibir con humildad y gratitud lo que nos den para no despreciar nada y no cerrar las puertas de ese hogar a la predicación del evangelio. En el punto número 9 nos dice el Señor que atendamos a sus necesidades espirituales. Hermanos, si hay algún enfermo ahí en esa casa, es nuestro deber orar por él, porque para eso nos ha llevado el Señor ahí. Si hay algo que está atribulando a esa familia, debemos orar por esa carga. Ya puede ser financiera, ya puede ser de salud o del índole que sea. Nosotros tenemos que atender las necesidades espirituales. Cuando vamos a la casa de un hermano, preguntémosle, hermano, ¿hay algo por lo que yo pueda orar? Igualmente, mis hermanos, cuando vamos de visita, por ejemplo, a donde los hermanos en Guatemala, con los hermanos que hablen, pregúntenles, hermano, ¿hay algo en lo que yo pueda orar por ti? Y acostúmbres a llevar un cuadernito donde pueda apuntar esas peticiones para estar orando por ese hermano. Igualmente, cuando nos visita un hermano a Estandarte, que le podamos decir, hermano, hay algo por lo que yo puedo orar por ti. Esta tiene que ser una costumbre de nosotros, como emisarios, como representantes del Dios de paz. Tenemos que atender las necesidades espirituales de los demás. En el punto número 10 nos dice, no te preocupes si no te reciben. Algunos te van a recibir y otros no. No te preocupes por eso. Sacude el polvo de tus pies. No se ponga a insistir
no esté neciando que le abran. Simplemente dése la vuelta y váyase. Hermanos, tenemos que recordar que nuestra labor es predicar el evangelio, no es convertir. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de convertir a ninguna persona. Nuestra labor es ir y predicar solamente. Quien hace la conversión es el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu por medio de su palabra. No somos nosotros. Así que con este mismo pensamiento tenemos también que recordar, hermanos, que no debemos forzar a una persona a que haga una oración. Nosotros solamente presentamos el mensaje y le decimos cómo hacer las cosas. Pero no es que, bueno, entonces ahora repite conmigo esta oración. No, nosotros no forzamos esas cosas. Tiene que ser el Señor. Si esa persona fue afectada por la predicación de la palabra, esa persona al terminar la conversación con nosotros va a ir y se va a poner de rodillas delante de Dios para ponerse a cuentas con Él, porque ha sido tremendamente impactada por la palabra del Señor, sin que tú le digas y sin que tú lo coacciones para que haga una oración. Esa obra le corresponde al Espíritu Santo y no a ti. Mis hermanos, nosotros solamente llevamos el mensaje, no convertimos personas. Así que esas son las instrucciones que nosotros recibimos acerca del Señor, de cómo ir y cómo evangelizar. Ahora vamos a hablar acerca de la segunda etapa de la semilla, que es evangelizar. Y aquí contestamos la pregunta, ¿qué debemos decir? ¿Qué es lo que tenemos que decir? A ver, ¿quién me puede ayudar acá? Noé, si me ayuda a leer Marcos 4, del 15 al 20. Marcos 4, 15 al 20, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Muy bien. Hermana Laura. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Gerard. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Muy bien, entonces aquí en esta parte, cuando vemos ya el proceso de evangelizar y respondemos a la pregunta ¿qué debemos decir? Encontramos aquí lo que hacía falta en la parábola son los tipos de tierra en los que cae la semilla. Esos son los corazones de las personas que escuchan la palabra del Señor y la reacción de estos ante la predicación de la palabra. Así que hay varios elementos necesarios en esta parábola que nosotros encontramos que tienen que haber ahí para poder realizar esta labor de evangelización. En primer lugar, y lo más importante, es la obra del Espíritu, que el Espíritu Santo pueda actuar, pueda obrar en la vida de cada persona. Tenemos también la tierra o el terreno, que son las personas a las que les vamos a predicar. Tiene que haber un sembrador, es decir, una persona dispuesta que pueda hacer la labor de evangelismo. Y tiene que haber también una semilla, el mensaje de la palabra. Sin estas cosas, la labor de evangelización es imposible de hacer. La obra del Espíritu, la tierra, es decir, las personas a las que les vamos a predicar, el sembrador, que es la persona dispuesta para ir y sembrar, o predicar la palabra o enseñar la palabra, y la semilla, que es el mensaje de la palabra de Dios.
La obra del Espíritu también no solamente nos referimos a que el Espíritu Santo puede obrar acerca de nuestras palabras, sino que cuando hablamos de la obra del Espíritu, es que la persona que va a ir a sembrar, el sembrador, haya sido una persona que haya sido transformada por la obra del Espíritu. Porque ¿qué va a ir a hablar de salvación si él no ha sido salvo? ¿Verdad? Es necesario entonces primero que la obra del Espíritu haya hecho su efecto o haya transformado el corazón de ese predicador. Así que ahora miremos los tipos de terreno de los que nos habla esta parábola. El verso 15 dice los que están junto al camino. ¿Quieren escuchar? Los que cuando usted llega y predica se van o se tapan los oídos o se ponen los audífonos o se ponen a hacer cualquier otra cosa para no escuchar. Luego el verso 15 nos habla de la semilla que cayó entre pedregales. Estos son los que escuchan, pero temen la persecución. Quizás en nuestro país no podemos ver esto tan claro, pero lo podemos comparar con aquellos que escuchan, pero no se comprometen porque tienen miedo al qué dirán. Ay, mira aquella que ahora es cristiana, o mira aquel que después de ser tan lépero ahora es cristiano. O también aquellas personas que escuchan, pero no se quieren comprometer con la iglesia porque les da miedo el COVID o alguna otra situación. Entonces, esta semilla que cayó en pedregales son aquellos que escuchan, pero no pueden echar raíces porque hay algo que les aflige. Hay algo que temen que los impide poder comprometerse. Luego el verso 17 nos habla de la semilla que cayó. Estos son aquellos que escuchan, pero prefieren el mundo. Se sientan a escuchar el mensaje, pero al salir del culto van a hacer todas sus cosas al mundo. Van a seguir deleitándose en su carne y en las obras infructuosas de la carne, del mundo y de Satanás. Estas son las personas cuya semilla cayó entre espinos. Y luego tenemos el verso 20, que son aquellos terrenos fértiles. El que escucha, el que recibe el evangelio, el que está dispuesto a saber más, a ser enseñado, a reunirse con el pastor y preguntarle, pastor, ¿qué debo hacer? ¿Qué me falta? ¿Cómo puedo conectarme más con la iglesia? Ese es un terreno fértil. Mi hermano, nosotros no podemos incidir sobre qué terreno va a caer la semilla. Eso es algo que solamente hace el Señor. Y cuando nosotros salimos y esparcimos la semilla, nos vamos a dar cuenta que va a caer en estos tipos de terreno. Roguemos al Señor que los que escuchan puedan ser un terreno fértil para poder escuchar y recibir el evangelio. Así que con esto en mente, nos hacemos otra pregunta. ¿Qué es evangelizar? Para muchas personas, evangelizar puede ser un montón de cosas. Algunos piensan que evangelizar es dar su testimonio. Algunos piensan que evangelizar es invitar a la iglesia. Otros piensan que evangelizar es salir a dar tratados. Pero realmente, ¿qué nos dice la Escritura que es evangelizar? Nosotros encontramos un buenísimo ejemplo de lo que es evangelizar en esta cita de Juan 1, del 35 al 42. No sé si Namidia me puede ayudar a leer. Sí. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde morarás? Aline. Aline, ¿está ahí? Sí. Léame ahí los versos 39 al 41.
Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Miren bien entonces lo que pasó en esta escena del Evangelio. Dice que al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, este es Juan el Bautista, por cierto. Estaba Juan con 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Cuando Juan se los presenta, los discípulos siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces aquí vemos 2 acciones claras y tangibles de evangelización. 2 acciones que definen para nosotros qué es evangelizar. En primer lugar, vemos a Juan el Bautista que dice, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, cuando aquellos discípulos que lo seguían escucharon estas palabras y vieron quién era Jesús, siguieron hasta ver a dónde moraba él. Y luego, Andrés, convencido de quién era Jesús, fue a buscar a su hermano y le dijo, ven, hemos hallado al Mesías. ¿Qué es evangelizar entonces? Evangelizar es presentar a las personas a Jesús y a su mensaje. Es llevar a las personas a la realización de que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Entonces, cuando nosotros presentamos a Jesús, la gente tiene esta reacción, aquellos que Dios les permite escuchar el mensaje y tener ojos espirituales para ver estas realidades. La gente va a querer saber más acerca de este Jesús. La gente va a querer dejar lo que está haciendo por seguir a este Jesús. Y más importante, la señal de alguien que efectivamente ha conocido a Jesús es que quiere contarle a otros quién es. Y eso vemos que es la reacción de Andrés. Entonces, mi hermano, deberíamos de ser sumamente sospechosos de aquellas personas que dicen, no, es que a mí no me gusta evangelizar, pastor. Que mire que a mí, yo no soy para eso. Y ahora, una cosa es no evangelizar porque no sabe cómo, y otra cosa es evangelizar porque no quiere. Cuando una persona, a pesar de saber, no quiere evangelizar, debemos ser sospechosos de que si realmente esa persona ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque vemos en la Biblia que la reacción inmediata de alguien que ha tenido un encuentro verdadero con Jesús es ir y comunicarle a alguien más. Y no solamente tenemos aquí el ejemplo de Andrés ni de Juan el Bautista, sino que la samaritana también, cuando la samaritana se da cuenta que Jesús es el que le está hablando, el Mesías es el que le está hablando, su reacción inmediata es ir de regreso al pueblo y contarle a todo mundo. Entonces, el relato bíblico nos deja ver que la reacción natural de toda persona que tiene un encuentro verdadero es que quiere contarle a otros acerca de él. Así que hay algo muy malo en una persona que diciéndose salva, que diciéndose haber nacido de nuevo, no quiere compartir las buenas noticias del evangelio con otras personas. Entonces, les dejo eso ahí para su consideración. Evangelizar es llevar a otros a Jesús. Y mire lo que sucede después en el verso 42. Le trajo a Jesús. Andrés trajo a Simón a Jesús. Mirándole
Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, evangelizar, hermanos, no es contar tu testimonio, no es llevar a una persona a la iglesia, no es repartir tratados y no es repetir una oración tampoco. Evangelizar es llevar a una persona al conocimiento de Cristo por la presentación de su mensaje. Entonces, para poder llevar a una persona al conocimiento de Cristo a través de la predicación o a través de la enseñanza de su mensaje, nosotros tenemos que conocer primero cuál es el mensaje. ¿Qué es el evangelio? Y hermanos, es sorprendente que cuando nosotros le hacemos esta pregunta, aún a los cristianos que tienen muchos años de ser cristianos, y les preguntamos, ¿qué es el evangelio? No saben qué responder, no saben qué es el evangelio. Le dicen son las buenas nuevas, pero las buenas nuevas ¿de qué? De salvación. Pero eso no me dice nada. ¿En qué consisten esas buenas nuevas de salvación? Y no saben nada y se bloquean. Hablábamos con un hermano, nos decía que él pensaba que las buenas nuevas eran las cosas buenas que él deseaba oír para su vida, que sería prosperado, que sería sanado, que sería rescatado de todos sus males, y que eso era el evangelio, que Dios quería que él tuviera todas las cosas buenas. Y cuando habla acerca de las buenas noticias, nos vamos a dar cuenta que la Biblia no es eso lo que tiene en mente. No es tu prosperidad, no es tu sanidad, no es tu éxito. El evangelio es uno solo y ese evangelio es específico. Y la Biblia nos dice cuál es ese evangelio. Entonces, cuando nosotros respondemos a esta pregunta, ¿qué es el evangelio? Tenemos que voltearnos específicamente a 1 Corintios 15, del 1 al 4. Creo que alguien tiene su micrófono abierto. Bien. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Robert, si me puede ayudar a leer. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Ok, entonces Pablo les dice a los corintios, este es el evangelio que yo les he predicado. Y este fue el evangelio que ustedes recibieron. Y entonces, en este evangelio es en el que ustedes perseveran. Por el cual, si ustedes retienen esta palabra que yo les he predicado, ustedes van a ser salvos. Pero si no, creyeron en vano. Y a continuación, él procede a declarar este mensaje del evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces, esto es lo que dice Pablo que es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces, in a nutshell, como dicen los gringos, en una cáscara de nuez, o sea, en una forma resumida, el evangelio es Cristo murió por nuestros pecados y Dios le levantó de la muerte. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, dice Pablo, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Resumido, Cristo murió por nuestros pecados y Dios le levantó de la muerte. Esas son las buenas noticias del evangelio. Porque si Cristo murió, quiere decir que Él fue la expiación perfecta por mis pecados. Y si Él resucitó, significa que Él venció el poder de la muerte. Por lo tanto, que yo estoy eximido de mi maldad por los méritos de Cristo, por los logros de Cristo, por esa resurrección. Mi pecado ya no es más mi condena, ya no estoy alejado de Dios.
Jesús resucitó y ahora Él me ha reconciliado con el Padre. Solo por esa verdad, que Cristo murió por mis pecados y Dios le levantó de la muerte. Ese es el evangelio. Así que cuando usted le pregunten qué es el evangelio, usted tiene que decir claramente lo que está expresado aquí en este verso de 1 Corintios. Cristo murió por nuestros pecados y Dios le levantó de la muerte. Ese es el evangelio. Pero Pablo manifiesta otra verdad muy importante, y es el hecho de que no hay otro evangelio. Mis hermanos, las escrituras dicen y son enfáticas, son específicas al decir, este es el mensaje del evangelio. Aún así, desde aquel entonces hay personas que quieren presentar otro evangelio. Y Pablo le reclama a los Gálatas, en este pasaje de Gálatas 1, del 6 al 9, cuando le dice, estoy maravillado de qué tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Desde aquel entonces ya había otras personas predicando que el evangelio no era perdón por nuestros pecados y reconciliación con el Padre a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Había gente enseñando que el evangelio era prosperidad, era salud, era éxito y era cuantas cosas se han inventado ahora. Ese no es el evangelio que yo les prediqué, les dice Pablo. Y estoy sorprendido de que se hayan alejado tan rápidamente de esta verdad. Y les da la advertencia y les dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso quiere decir maldito, sea destinado para la destrucción. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Entonces aparecen en el curso de la historia moderna, personas como Joseph Smith, y dicen, un ángel me reveló un nuevo evangelio. Y entonces ahora me ha dado el ángel Moroni este libro del Mormón que contiene un nuevo evangelio. Hermano, Pablo advirtió contra esos nuevos evangelios, porque no hay otro evangelio, solo hay uno, el evangelio del Señor Jesucristo. Todo lo demás es falso. Y si hay un ángel del cielo que dice anunciar otro evangelio, ese ángel es maldito. Y si hay alguien que está enseñando ese evangelio que ese ángel le dio, también es un maldito, es un anatema. Y tenemos muchos de esos falsos profetas. La misma Elena G. White de los adventistas, que dice que un ángel le reveló un mensaje diferente al mensaje del Nuevo Testamento. Los mismos testigos de Jehová, los ruselitas, afirman haber recibido otro evangelio también por medio de revelación divina. Pablo es enfático y dice, si aún yo mismo, o nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente a este evangelio que nosotros le hemos anunciado, sea este anatema. Así que inmediatamente que a usted quieran venirle a decir que han recibido por parte del Espíritu o por parte de un ángel o de revelación divina, algo que contradiga las Escrituras, usted tiene que saber que ese es un falso evangelio. Guillermo Maldonado, en una de sus conferencias apostólicas y proféticas, dice, vivir conforme a lo que dice la palabra es bueno, porque esos son principios eternos. Pero y eso es vivir conforme a lo que Dios ya dijo. Pero es mejor vivir conforme a lo que Dios está diciendo ahora a través de su Espíritu. O sea, Guillermo Maldonado está diciendo que lo que está en la Biblia, eso ya es viejo. Lo nuevo es ahora esto, lo que nos revela el Espíritu. Entonces, lo que Guillermo Maldonado está afirmando está en contra
de lo que nos dice Pablo, que si hay alguien que viene y nos presenta un evangelio diferente, nosotros le hemos presentado, el tal es un anatema, el tal es un maldito. Por tanto, mis hermanos, esta es la verdad por la que muchos cristianos han muerto a través de los siglos. El evangelio solo es uno. Y el evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados y Dios le levantó de la muerte. Así que no hay otro evangelio y debemos pelear por esta verdad aún con nuestra vida, porque nadie puede cambiar este evangelio. Así que ahora, mis hermanos, vamos a ir concluyendo ya, viendo cómo llevamos a las personas a Cristo, cómo les presentamos este mensaje. En primer lugar, tenemos que llevar a las personas a darse cuenta de su miserable condición. Y para ese propósito, el Señor nos ha dado su ley divina. En Éxodo 20, del 1 al 17, nosotros tenemos ahí los 10 mandamientos, que son la ley moral de Dios. El problema cuando nosotros vamos a evangelizar a las personas es que las personas no se sienten tan malas ni necesitadas de la salvación de Dios. Si no le hacen daño a nadie, si no pagan sus impuestos, colaboran con la comunidad y con las causas nobles a través de filantropía y a través de otras cosas, ¿para qué necesitan ¿para qué necesitan un salvador? ¿Para qué necesitan una salvación? ¿De qué? Las personas en su mayoría se sienten buenas, no sienten la necesidad de reconciliación delante de Dios. Y podemos decirle a un actor de Hollywood, yo antes pensaba en eso, ¿de qué manera puedo evangelizar a mis tíos que son personas de éxito y quizás son personas que han podido hacer riquezas y vivir bien? ¿Cómo puedo irles a decir, acepta al Señor y tu vida va a cambiar? Acepta al Señor y vas a ser la persona más feliz de la tierra. La respuesta de ellos sería: no necesito a Dios, yo ya soy feliz. Tengo todas estas cosas. ¿Qué me puede dar Dios que yo no tenga? La salvación. Bueno, para ellos no es algo que pueden concebir. Entonces no están interesados. Sus bienes materiales son sus dioses y eso llena de contentamiento su corazón. Entonces yo peleaba en mi mente cuál es la manera de presentarle el evangelio a estas personas si no tienen necesidad de nada más y no pueden concebir la necesidad de la salvación. La herramienta que Dios nos ha dado son los 10 mandamientos. ¿Por qué razón? Porque los 10 mandamientos nos llevan a nosotros a ver que somos miserables, indignos e incapaces de cumplir con su ley. Ninguno de nosotros es capaz de cumplir con estos 10 mandamientos. La siguiente herramienta que tenemos a través de la Escritura son las malas noticias para aquellos que están apartados de Dios y para aquellos que son pecadores. La siguiente herramienta es las buenas noticias que nos da aún la Escritura acerca de cómo estos pecadores, de cómo estas personas separadas de Dios por medio de sus pecados, pueden ser reconciliadas nuevamente con Dios para heredar la vida eterna. Así que para poder presentar efectivamente el evangelio, necesitamos saber estas 3 cosas. Usted no puede ir a hablar de salvación únicamente basado en buenos deseos y tratando de manipular a las personas a que tengan su mejor vida ahora. Ray Comfort, uno de mis apologetas favoritos y uno de mis evangelizadores favoritos, dice: ¿cómo le presentarías el evangelio a una persona que va en el vuelo que está a punto de estrellarse en las Torres Gemelas durante el atentado del 9/11? ¿Cómo le presentas el evangelio? Llegas y le dices: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, sabiendo que ese avión se dirige a las Torres Gemelas a punto de estrellarse y morir con todas las personas adentro. No podemos llegar con eso. Esa es una falsa promesa, son palabras huecas. Debemos llevar a las personas a ver que su condición es de pecado,
por lo tanto necesitan salvación por parte de Dios. Y la única salvación por parte de Dios que encontramos en Cristo a través del Evangelio. Entonces tenemos que saber estas cosas para comunicar el mensaje de una manera efectiva. Así que lo primero que tenemos que hacer es saber los 10 mandamientos. Yo sé que quizás usted lo recibió en catequesis en la Iglesia Católica cuando era niña o cuando era niño, pero tenemos que estar apercibidos de estos mandamientos y tenemos que saberlos y tenemos que poder recitarlos para poder tener presente la ley del Señor. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, en Salmos, por ejemplo, David habla que meditar en su ley es su delicia de día y de noche. ¿Por qué? Porque la ley nos recuerda lo incapaces que somos de cumplir y de obedecer con lo que Dios requiere de nosotros. Ahora hay una manera fácil de aprenderse los 10 mandamientos y de esta manera aprendimos aquí en casa. Y quiero compartirle con usted este corto videíto que yo sé que también los hermanos que vienen conmigo desde Renacer promovimos esto algún tiempo y muchos se lo aprendieron a causa de ello. Así que quiero compartirlo con ustedes para que también podamos promover esto, ¿verdad? Que tengamos presente la ley de Dios. Así que miremos este corto video. No sé si se escucha, hermanos. No, no se escucha. No, ¿verdad? Déjenme ver a ver qué pasa aquí. Tiene que ver algo con el sonido. Tengo que ponerlo aparte, hermanos, para que se pueda escuchar. Denme un minutito. Está. Sam. Okay. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ¿Sí se ajenos escucha? delante de mí. Observa el Sí, corredor. Viene en Sí. primer lugar. Es el número 1. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso significa que Dios debe ser el número 1 en tu vida. El segundo mandamiento es: no te harás imagen, es decir, no te inclines ante nada, sino ante Dios. Mira a ese hombre, se está inclinando ante un ídolo en la forma de un número 2. El segundo mandamiento es: no te harás imagen, no te inclines ante nada, sino ante Dios. El tercer mandamiento es: no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No uses tus labios para deshonrar a Dios. Mire, esos enormes labios rojos están deshonrando a Dios y tienen forma de un 3. El tercer mandamiento es:
No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No descuides las cosas de Dios. Mira ese niño que ve la televisión todo el tiempo y no tiene tiempo especial para Dios, y está dentro del número 4. Recordemos que el cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Mira a mamá y a papá. Han formado el número 5. Recordándonos que el quinto mandamiento, el número 5, es: honra a tu padre y a tu madre. ¡Oh! Mira esa bomba. Podría matar a alguien y tiene la forma del número 6. Nos recuerda que el sexto mandamiento es: no matarás. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. Deja roto un corazón. Sé fiel a la persona con la que te cases. Mira ese corazón. En el interior está el número 7 y está roto, recordándonos que el séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. El octavo mandamiento es: no robarás. Mira ese ladrón. Ese ladrón está tratando de robar algo. Su máscara tiene forma de número 8, recordándonos que el octavo mandamiento es: no robarás. El noveno mandamiento es: no mentirás. Eso significa que siempre debemos decir la verdad. Mira el 9, está tendido para mentir. Es un 9 mentiroso, recordándonos que el noveno mandamiento es: no mentirás. El décimo mandamiento es: no codiciarás. No hay que desear lo que tienen otros, no debemos ser codiciosos. Mira a ese hombre codicioso mirando a través de la puerta, el anillo de diamantes. La puerta y el anillo están en forma del número 10, recordándonos que el décimo mandamiento es: no codiciarás. Muy bien. ¿Cómo les pareció ese video? Interesante, ¿verdad? Creo que tengo problemas con el audio. ¿Me escuchan, hermanos? Sí. Sí. Ok. Bien. Entonces, los 10 mandamientos son una herramienta de cómo comunicar a las personas la necesidad de arrepentimiento y la necesidad de salvación. Más adelante vamos a ver cómo se usa en la práctica. Quiero ahora que miremos cuáles son las malas noticias. Y yo sé que algunos de ustedes están familiarizados, pero para los que se vienen sumando a nuestra iglesia, presentamos el Evangelio a través de 2 malas noticias y 2 buenas noticias. La primera mala noticia la encontramos en Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto lo que nos dice es que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La ilustración que usamos acá para presentar esta mala noticia es una piedra. Si nosotros nos pusieran como tarea tirar una piedra y llegarla hasta el rótulo de la Coca-Cola, ninguno de nosotros sería capaz de llegarla hacia esa meta. Todos nosotros nos quedamos cortos de poder llegar a la meta. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Por los estándares de Dios, no tenemos ninguna posibilidad de llegar hasta lo que Dios requiere de nosotros, de obediencia, para poder ser salvos. Entonces todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La segunda noticia es que la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, no solamente estamos destituidos de la gloria de Dios, sino que el pago por nuestra desobediencia y el pago por nuestro pecado es la muerte. Estamos destituidos de la gloria de Dios y merecemos
la muerte. La ilustración que usamos acá es la de un cheque. Cuando le pagamos a nuestros empleados, nosotros le pagamos a los empleados lo que han trabajado durante la semana, y conforme a su trabajo, así es el pago que ellos reciben. El pago que nosotros recibimos a causa de nuestro pecado y de nuestra desobediencia es la muerte eterna de nuestra alma. Entonces esas son las dos malas noticias. Estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y la paga de nuestro pecado es la muerte, Romanos 6:23. Los dos versículos ustedes se lo tienen que memorizar para poder compartir el evangelio a otras personas. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos dos buenas noticias. Aunque pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga de nuestro pecado es la muerte, la buena noticia es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La ilustración que usamos aquí es la de un paciente con cáncer. Imagínense que está en el cuarto de un hospital muriéndose con un cáncer terminal que le está carcomiendo todo su interior. Y llega Jesús y le dice: pásame tu cáncer, yo voy a agarrar tu cáncer y lo voy a poner en mí, y tú puedes salir caminando de acá libremente, como que si nada hubiera pasado. De esa misma manera es como Jesús toma nuestros pecados, recaen sobre Él, y Él nos da de su justicia, de su sanidad, para poder salir caminando de ahí, de esa clínica, para poder estar bien delante de Dios. Jesús toma nuestro pecado y lo lleva sobre Él, y nos da de su justicia y la pone sobre nosotros para que nosotros podamos estar bien con Dios, para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Entonces esto es lo que nos dice Romanos 5:8, que a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. La segunda buena noticia es Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La manera en la que nosotros podemos ser acreedores de esta salvación es que pongamos nuestra fe en ese sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario. La ilustración que usamos aquí es la ilustración de una silla. Cuando uno va y se sienta en una silla, uno no está viendo si esa silla tiene la capacidad para aguantarnos, si es de una muy buena fabricación, si tiene el libraje correcto para aguantar nuestro peso. Solo nos sentamos y ya, porque sabemos que esa silla tiene que aguantarnos. Pero ¿por qué tenemos tanta confianza en esa silla? Tenemos fe en esa silla. O un pajarito se para en una rama sin pensar que esa rama puede quebrarse cuando él se para. Él simplemente se para y ya tiene su fe puesta en esa ramita. Así como nosotros también ponemos nuestra fe en la silla. De esa manera, como ponemos nuestra fe en esas cosas que son inútiles y que son efímeras, asimismo tenemos que poner nuestra confianza en lo que es más importante en todo el mundo, en la obra salvífica de Cristo. Él murió para darnos vida. Él murió para reconciliarnos con el Padre a pesar de que éramos pecadores. Entonces, si nosotros ponemos nuestra fe en ese sacrificio, nosotros podemos también experimentar la salvación. Y eso es, mis hermanos, la manera en cómo nosotros presentamos el plan de la salvación. Llevamos a las personas a través de los 10 mandamientos para que puedan ver su propia maldad, que puedan ver su pecado, y luego les presentamos las malas noticias y las buenas noticias. Las dos malas noticias son: todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga de nuestro pecado es nuestra muerte espiritual eterna. Y las dos buenas noticias son de que aunque somos pecadores,
Cristo murió por nosotros y que la salvación, por fe solamente, y esta salvación es un don de Dios. No es por nuestras obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios solamente. Así que estas son las malas noticias y las buenas noticias. Quiero concluir este tiempo, hermanos, mostrándoles otro video para que miren cómo todos estos elementos se relacionan al momento en que nosotros salimos a la calle a presentar estas cosas. Porque es importante presentar los 10 mandamientos y que eso nos dé después una oportunidad para presentar las buenas noticias y las malas noticias. Solo déjenme poner aquí el video y con eso terminamos nuestra jornada. Okay. Me dicen si escuchan, hermanos. Michael. Por supuesto. Primero que todo, ¿te Sí. consideras buena persona? Esperen. Lo paré, hermanos. Por supuesto. ¿Se escucha? Primero que todo, ¿te consideras buena persona? Sí. Yo creo que sí. Ok. ¿Te consideras una buena persona? Soy una buena persona, sí. ¿Te consideras una buena persona? Oh, sin lugar a dudas. Claro, ¿Te ¿por qué consideras no? una buena persona? Yo me considero ser una buena persona. ¿Te consideras una buena persona? Sí, sin duda. Destiny, ¿te consideras una buena persona? Sí. ¿Has guardado los 10 mandamientos? Algunos de ellos, no todos. ¿Alguna vez has matado a alguien? No. ¿Has odiado a alguien? Sí. La Biblia dice que si es asesinato en tu corazón, ¿lo sabías? No. La Biblia dice que si odias a tu hermano, eres una asesina. Ese es el estándar de Dios. No lo sabía. ¿Has mentido alguna vez? Sí. ¿Y eso en qué te convierte? Una mentirosa. ¿Has robado algo? Sí. ¿En qué te convierte? Una ladrona. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sí. A eso se le llama blasfemia, es usar el nombre de Dios como una palabrota. Sí. Ahora, escucha esto. Jesús dijo que si miras con lujuria, cometes adulterio en el corazón. ¿Has mirado alguna vez con lujuria? No. ¿Nunca has mirado a un individuo con deseo? Bueno, sí. Pero no considero eso que sea adulterio. Pero has codiciado. Sí, pero no sé. No considero eso como adulterio. No estoy durmiendo con la persona. ¿No es el adulterio cuando uno se acuesta con el marido de su vecina? Pero esto es lo que dijo Jesús. Cualquiera que mira para codiciar ya adulteró en su corazón. Así de alto es el estándar de Dios. Él es perfecto, es santo. Sí. ¿Has odiado a alguien? Sí. La Biblia dice que has cometido asesinato en tu corazón si odias a alguien. Sí, ya lo sé. ¿Sabes eso? Y Jesús dijo, si miras con lujuria, ya has adulterado en el corazón. Sí. ¿Has mirado a alguien con lujuria? Sí. ¿Has mentido alguna vez? Sí. ¿Y en qué te convierte? Una mentirosa. ¿Has robado algo? Sí. ¿Eso qué te hace? Una ladrona. ¿Has dicho alguna mentira? Oh, sí. Bien, entonces, si has dicho alguna mentira... En un pecador. Pero más específicamente, ¿en qué? Pues violé uno de los mandamientos de Dios. Correcto. Bueno, si asesino a alguien me llaman asesino, ¿correcto? Sí, y si un mentiroso, miento, un mentiroso. Bien, correcto. Bien, ¿alguna vez has robado algo, aunque sea algo pequeño? Sí, cuando era joven, sí. Ok, sí. así es que si has robado algo, ¿en qué te conviertes? En un ladrón. Correcto. ¿Captaste la idea? Oh, sí. Bien, ahora Jesús dijo, oísteis que fue dicho que no cometerás adulterio. Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para desearla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Has mirado a alguna mujer con deseo?
Ya no más. Bueno, Lo he hecho, lo he hecho. Ya no más, dice. Ahora Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ujú. ¿Has mirado a una mujer para desearla? No. ¿Es homosexual? No, sí he mirado mujeres, tú sabes lo que digo, sí he mirado mujeres, pero eso es lo que... Así que me estás mintiendo. Sí, sí lo hacía. ¿Has mentido alguna vez? Sí. ¿Y en qué te convierte? Me convierte en una persona que ha dicho una mentira. ¿Y por qué dije una mentira? ¿Y estamos clasificando la mentira? Hay las mentiritas blancas y mentiras más grandes. Si es una mentira dicha con la intención de no herir a alguien o para protegerla de ser herida, sí. Pongámoslo así, si yo te digo una mentira, ¿cómo me llamarías? Tendría que llamarte mentiroso. Eso es, también tú lo eres. Soy un mentiroso. ¿Has robado algo? Sí, creo que he robado. ¿En qué te convierte? ¿En ladrón? ¿Has Ajá. usado alguna vez el nombre de Dios en vano? Sí, lo he usado. ¿Alguna vez has mentido? Seguro. ¿En qué te convierte? Mentirosa. ¿Alguna vez has robado algo? Sí. ¿En qué te convierte? Ladrona. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sí. Se le llama blasfemia y Jesús dijo, si miras con deseo, cometes adulterio en tu corazón. Tú has- ¡Oh! Hay muchos hombres aquí. Está bien, por tu propia admisión me estás abochornando. Lo siento. Si Dios te juzga por los 10 mandamientos, teniendo en cuenta que eres mentirosa, ladrona, blasfema y adúltera de corazón, No inventes. cometiste adulterio en el corazón, ¿piensas que serías inocente o culpable? Probablemente culpable. Así que el día del juicio, ¿serías inocente o culpable? Culpable. Basado en los 10 mandamientos, ¿serías inocente o culpable? Sería culpable. ¿Crees que serías inocente o culpable de quebrantar los 10 mandamientos? Sería culpable de quebrantar cualquier número de los 10 mandamientos, al igual que todos los de esta tierra. Así que cuando ese día venga, ¿serás inocente o culpable? Inocente. Por tu propia admisión, eres mentirosa, ladrona, adúltera, asesina de corazón. Así que si Dios te juzga por los 10 mandamientos en el día del juicio, ¿serías inocente o culpable? Culpable. Así que, ¿cuál piensas que sería tu último destino, el cielo o el infierno? Sería el infierno. ¿Irías al cielo o al infierno? Tal vez el infierno. ¿Dónde pasarías la eternidad? La eternidad sería en el infierno si muriera ahora. ¿Irías al cielo o al infierno? Infierno. Si Dios te juzgara de acuerdo a los 10 mandamientos, serías culpable. ¿Irías al cielo o al infierno? Probablemente Es al infierno. importante, ¿al infierno? Ajá. Así que, ¿cuál crees que será tu destino final, el cielo o el infierno? Sería el infierno. ¿Te importa eso? Oh, sí. ¿Te inquieta eso? No realmente. Ni siquiera piensas en eso. Así que no te importa si vas al infierno por una eternidad. No realmente. Mi eternidad sería un infierno si muero hoy. Eso debería importarte. Y me importa ¿Y qué vas a hacer al respecto? ponerme a cuentas, ¿Cómo lo haces? siendo salvada. ¿Y cómo lo consigues? Uno se arrepiente y se bautiza para la remisión de sus pecados. ¿Y por tu fe en Jesús? Sí. ¿Por qué no haces eso ahora? ¿Qué te lo impide? Sabes, esa es una muy buena pregunta. ¿Irás al cielo o al infierno? Infierno. ¿Te preocupa eso? Sí. Debería aterrorizarte. Pensar que si murieras ahora, si tu corazón se para o si un auto te atropella o alguien irías al infierno por la eternidad. Es terrible y no tienes excusa porque Dios te dio conciencia. Si Dios te juzga por los 10 mandamientos el día del juicio, serías culpable. ¿Irías al cielo o al infierno? Probablemente al infierno. Es importante. ¿Al infierno? Ajá. ¿Eso te preocupa? Sí. Debería aterrarte. Pensar que si un auto saliera del camino y te matara, irías al infierno por la eternidad. Es una cosa terrible para cualquiera. Sí, lo es. ¿Sabes qué hizo Dios para que no tuvieras que ir al infierno? No. ¿No tienes idea? No. Envió a su hijo nacido de una mujer para morir en la cruz. Sí, lo sé, por nuestros pecados. Sí, Jesucristo Murió por nuestros pecados, Él tomó sí. el castigo por tus pecados. Toda esa blasfemia, la mentira, el hurto, la lujuria, el odio, todo el enojo de Dios cayó sobre él para que tú fueras libre. Sí. Tanto es el amor de Dios por ti. Dios mostró su amor hacia nosotros aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Tú rompiste la ley de Dios y Jesús pagó la multa. ¿Y sabes lo que Dios requiere de ti? Que siga sus 10 mandamientos. No, eso no ayudará, ya los quebrantaste. ¿Sabes qué tienes que hacer? No. Tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Jesucristo. Y en el momento que lo hagas, Dios te perdonará todo pecado que hayas cometido y te concederá la vida eterna. ¿Conoces la canción Amazing Grace? Sí. ¿Conoces la letra? No de memoria, pero sí la sé. Asombrosa gracia, qué dulce el sonido.
La gracia es el favor de Dios y su piedad. Asombrosa gracia, qué dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Estuve perdido, pero ahora fui encontrado, era ciego, pero ahora veo. Lo único que puede salvarte del infierno y la muerte es la gracia de Dios, su misericordia. Muy bien, hermanos. De esa manera llegamos al final de nuestro taller. Espero que en ese video hayan podido ver los 4 tipos de terrenos, 4 tipos de corazones, ¿verdad? Personas a las que no les importaba ir al infierno, personas que estaban más conscientes de lo que estaba pasando alrededor, personas que también fueron sensibles a lo que el predicador les estaba diciendo. Pero vemos también la importancia de entrar de un solo con la ley del Señor. Porque cuando entramos de un solo con la ley del Señor, nadie tiene excusa. ¿Alguna vez has robado? Un lápiz de la oficina, un borrador en la escuela, ¿en qué te convierte? En un mentiroso. ¿Alguna vez has mentido? ¿Quién no ha mentido? Entonces, ¿en qué te convierte? En un mentiroso. ¿Alguna vez has cometido adulterio? ¿Alguna vez has codiciado? Cuando nosotros presentamos a los hombres la ley moral de Dios, todos están sin excusa y se puede cumplir lo que nos dice Romanos 3:23. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gracia. Cuando llevamos entonces a los hombres a darse cuenta de que han quebrantado la ley de Dios y que la paga del pecado es la muerte, entonces ahora podemos introducir esas buenas noticias. Podemos decirte, aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Y ahora Él te ofrece una salvación. Y esa salvación es por fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. Efesios 2:8 y 9. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Y ahí usted le deja eso a Dios, ¿verdad? No somos llamados a decirle, repita conmigo esta oración para que sea salvo, porque ya vimos nosotros en la Escritura, en el diálogo de Jesús con Nicodemo, le dice, el viento sopla donde quiere y nadie sabe a dónde va ni de dónde viene. Así también es el Espíritu. Así también son los que nacen del Espíritu. Pero nadie sabe en qué momento eso va a suceder. ¿Por qué? Porque es una obra sobrenatural de Dios. Nosotros solo somos los mensajeros. Nosotros llevamos el mensaje. Y de ahí para allá es el Señor el que se encarga de ellos. Así que al finalizar nuestra, esa presentación del mensaje de Dios, del mensaje del Evangelio, le entregamos un tratado para que siga leyendo acerca de la fe, acerca del arrepentimiento y que tenga algo como contactarnos, tenga un medio por el cual nos pueda buscar y pueda llegar a la iglesia. Y debemos procurar también tomar su número para estar pendiente, para preguntarle, bueno, ¿y qué pasó después de nuestra conversación? ¿Va a alguna iglesia? Lo invito a ir a mi iglesia el domingo. Y eso nos permite que la obra de evangelismo sea más efectiva. Entonces se da cuenta que evangelizar no es dar un tratado es parte del proceso, pero evangelizar realmente es presentar el mensaje. No es ponerse en un semáforo en la circunvalación y decirle, pite si cree en Cristo. Hermano, eso no hace nada. He visto muchas iglesias que se ponen con pancartas ahí, pita si eres de Cristo, como que si eso es evangelismo. O estamos aquí orando por tus peticiones. Esa gente no está haciendo nada. No es eso lo que el Señor nos mandó a hacer. Es a presentar su mensaje de salvación. Es a decirles, Cristo murió por tus pecados cuando tú no lo merecías, porque quebrantaste la ley.
pero Cristo murió por tus pecados y Dios le levantó de la muerte. Entonces ahora que Él resucitó, Él nos ofrece el don de la salvación a aquellos que ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Así que mis hermanos, con eso terminamos este tiempo de capacitación. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. No, no hay preguntas. ¿Todo claro? ¿O ya tienen sueño? Bueno, si no hay preguntas entonces, hermanos, espero que este tiempo haya sido de edificación para todos ustedes. Quiero pedirle a mi hermano Robert que pueda despedirnos en oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por permitirnos poder reunirnos esta noche para poder ser edificados, Señor, en tu palabra. Y por permitirnos, Señor, en esta noche ser entrenados, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor, a otras personas, a corazones, Señor, que pueden recibir el evangelio, Señor, que sean tierra fértil, Señor, especialmente a los de nuestra casa, Señor, especialmente en una conversación, Señor, mientras esperamos en el banco, una conversación, Señor, mientras vamos en el transporte público, que seamos mensajeros efectivos, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, guía, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Recordamos siempre, Señor, que eres tú el que debe ser glorificado, Señor, exaltado, Señor. Debe ser tú anunciado, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Porque por ese sacrificio, Señor, todos aquellos que hemos decidido creer en ti, Señor, a quienes con tu gracia irresistible, Señor, hemos llegado a tus pies. Y hoy estamos deseosos, Señor, estamos inquietos, Señor, estamos emocionados, Señor, por compartir con otros el evangelio, por mostrarles cuánto tú nos amas, qué tan grande fue tu amor para con todos nosotros, Señor, que aún siendo nosotros lo peor, Señor, pecadores, lo peor, tú enviaste a tu Hijo, Señor, para que muriera en esa cruz. Y por medio de ese sublime sacrificio, Señor, nosotros pudiésemos ser limpiados, Señor, lavados. Bendito seas, oh Dios. Gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de este tiempo con nuestros hermanos. Sé tú glorificado, Señor, y exaltado en cada una de las oportunidades que tú nos des para poder presentarte a ti, Señor, y llegar hasta los confines del mundo, Señor, hasta lo más recóndito de la tierra, como tú nos mandas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.